objetivo del directo de Twitch de hoy es básicamente contarte 10 aciertos y 10 errores que he tenido como copywriter emprendedor en el añito que llevo dándole caña a este mundo, a esta realidad y en definitiva a este trabajo como emprendedor, que antes había estado trabajando mucho tiempo en varias empresas como copywriter. Pero en mayo del año pasado decido dar el salto y en septiembre es cuando me doy de alta como autónomo y empiezo ya a trabajar. Hasta entonces había estado creando marca, haciendo contenidos y tratando de posicionarme de alguna manera. Dicho eso, lo que quiero hacer hoy es ir saltando entre aciertos y errores para compartirlos contigo para que de alguna manera te puedan servir los errores para no cometer los errores que he cometido yo y los aciertos porque si de alguna manera te pueden servir para dar un paso hacia adelante, mejor que mejor. Así que bueno, vamos con el primer error. El primer error de garrafal que cometí era dar plazos de tiempos muy pequeños para demostrar lo muy buen profesional que era. Yo creo que esto es algo en lo que caemos todos, ¿no? Cuando empezamos a trabajar queremos satisfacer a los clientes, que todo sea perfecto, que todo sea increíble. Y claro, la cosa es que cuando un cliente te pide algo, normalmente dice, lo quiero ya. Y si es posible para ayer, todavía mejor. Si tienes una máquina del tiempo y me lo puedes traer ayer, casi que mejor. Pero la realidad es que para realizar cualquier buen trabajo de copywriting, esto simplemente no es posible. Para realizar un buen trabajo, para trabajar bien, necesitas tiempo de investigación, de escritura, de repaso, etc. Por lo tanto, es evidente que si quieres hacerlo todo pim, pam, pum, no va a salir. Por lo tanto, yo tenía este problema, me encargaban cualquier cosa, de hecho me acuerdo, una página web, lo que fuera, y decía, en 5 o 7 días lo tengo. Y luego lo tenía, pero me dejaba la piel, el sueño, etcétera, y a lo mejor, si hoy tomara ese trabajo, no estaría tan contento como estaba en el momento, ¿no? Por lo tanto, lo que te quiero decir es que es muy, muy importante que des plazos de tiempo amplios. Y ya más allá de porque yo te lo diga y porque haya que trabajar mucho, por el hecho de que tú estés tranquilo, de que te puedas organizar, de que puedas disfrutar del trabajo. Uno de los grandes problemas que vas a tener como copywriter es que de alguna manera a ti te encanta escribir antes de empezar y quieres ser copy porque te apasiona escribir. Pues claro, uno de los principales problemas puede ser el simple hecho de que todo lo de alrededor acabe comiéndose el placer de escribir, que se convierta en una pata más y que digas, puf, esto no me acaba de convencer. Así que protege mucho la tarea de escribir, protege mucho todo este proceso, porque es lo que te va a permitir seguir disfrutando, seguir apasionándote y hacer un gran trabajo. Hay una diferencia abismal entre el copy que escribes bien, pasándotelo bien, disfrutando, y el copy que escribes aburrido, teniendo que cumplir, etc. Entonces, simplemente te lo quería dejar por aquí. Vamos con el acierto número 1. El acierto número 1 es aprender poco a poco a delegar tareas, tanto en algún trabajo como copy como en otras cuestiones donde yo no marco la diferencia. Por cierto, si ves que miro aquí, es porque tengo aquí el iPad con la chuleta de las cosas que te quiero contar, ¿vale? Bueno, seguimos. Entonces, aprender poco a poco a delegar, esto es fundamental. Aquí te quiero diferenciar dos patas. Por un lado está la pata del trabajo que no es de copy. Por ejemplo, cuando empiezas eres mucho de yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, yo me voy a encargar absolutamente de todo. Voy a hacer la página web, voy a hacer todo el tema de Hacienda, voy a hacerlo todo. Y con el tiempo te das cuenta de que, vale, haciéndolo tú te ahorras tiempo, pero en realidad no te estás ahorrando dinero. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando ya empieza la vorágine de clientes, trabajar, etcétera, todo el tiempo que dedicas a tareas que no son clientes como tal, estás perdiendo dinero, estás perdiendo la oportunidad de trabajar, entregar proyectos, etcétera. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, si contratas un programador para hacer X, te cobra 800 euros, 1000 euros, 700 euros, pero tienes que pensar en si de verdad todo el tema que estás trabajando, todo ese trabajo, todo ese dinero que estás pagando, o que te ahorras de pagar, no es menos de lo que podrías ganar si te olvidaras de eso, de absolutamente todo, se lo contrataras a un profesional que pudiera hacer las cosas muchísimo mejor y tú te pudieras enfocar en trabajar y sacar clientes hacia adelante. Mi experiencia personal me dice que el coste de oportunidad es muy muy grande y que merece mucho la pena el no seguir trabajando en cuestiones donde tú no puedes marcar la diferencia, en trabajos donde de alguna manera tú no puedes poner un punto de inflexión, y dedicarte a donde sí que puedes trabajar, ganar ese dinero, captar clientes, etcétera. Esto es una de esas enseñanzas que cuesta bastante aprender, pero que cuando los aprendes te da mucho el coco. Así que yo empecé a delegar tareas de diseño,
tareas de programación de la página web y otra serie de tareas que, bueno, pues que están ahí y que a lo mejor no es donde yo puedo hacerlo bien, hacerlo rápido, etcétera. También con temas de copy. Yo ahora mismo trabajo con otra chica que es copy también, que está empezando, entonces me complemento mucho con ella. En muchos casos, por ejemplo, ella realiza las tareas principales de algunos trabajos y luego yo los acabo terminando. O incluso hay proyectos que hace directamente ella. Y básicamente bajo el paraguas que es Copymelo, pues estamos los dos. Yo la contrato y la facturo por una determinada cantidad y listo. Y es otra opción interesante, que no tienes que aceptar tú todos los trabajos. Evidentemente sí que tienes que aceptar tú la responsabilidad por todos los trabajos, pero eso no quiere decir que tengas que hacerlo tú todo. Tú puedes contratar a alguien, alguien con la persona en la que confíes, que puedas poner la mano en el fuego, que sepas que te va a trabajar bien y después revisarlo, entregarlo y corregir cualquier tipo de detalle. Esto te va a permitir quitarte muchísimo estrés de encima, quitarte trabajos que a lo mejor no son el tipo de trabajos a los que tú te quieres dedicar y, en definitiva, poder enfocarte mejor a los trabajos que tienes por delante. Error número 2. Decir a todo que sí sin importar el qué. Y esto cuando empiezas es normal. Te da igual el presupuesto, te da igual las condiciones, te da igual prácticamente todo. Tú lo que quieres es trabajar, trabajar y sí, volver a trabajar. Entonces te llegan clientes que con el paso del tiempo no aceptarías bajo ningún concepto y tú les dices que sí, pues porque sacas la calculadora y dices, tengo que comer, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar las facturas. Problema, ¿no? Y te encuentras en una situación así donde evidentemente esto es un condicionante negativo, necesitas ese dinero, así que al principio aceptas todo lo que te llega. ¿Qué pasa? Que tiene que llegar un punto en tu carrera como copywriter emprendedor donde te sientes y digas, ¿de verdad me compensa este cliente? Yo he tenido clientes tóxicos, como todo, ¿no? Pero sobre todo me acuerdo de uno, cuyo nombre no voy a decir, pero que me mareaba, que me pedía X, luego Y, luego Z, se le ocurría otra cosa, se equivocaba él pidiendo cosas y me achacaba la culpa, luego no ponía nada a funcionar y te decía simplemente, es que esto no va a funcionar, y decías, bueno, pero si no lo pones, ¿cómo sabes si va a funcionar o no? O cambiaba de ideas, o sea, el típico cliente con el que nadie debería de trabajar. La libertad de después poder decir que no es maravillosa, porque te llega un cliente como ese o ese, le puedes decir, no quiero trabajar contigo. Y muchas veces ni siquiera es una cuestión de dinero, que en otras ocasiones también, pero sobre todo es una cuestión de dolores de cabeza. Si alguien te va a acosar, te va a llamar, te va a molestar, no merece la pena. Entonces simplemente el aprender a decir que no es la puerta para decir muchos síes. Creo que esta frase era de Steve Jobs, ¿no? Que decía que decir que sí te encarcela porque tienes que cumplir una serie de cuestiones, pero que decir que no te da la libertad de poder decir que sí a muchas otras cosas. Yo creo que Steve Jobs esto lo tenía clarísimo y que nosotros también lo tenemos que tener muy claro a la hora de trabajar. Acierto número 2, asociarme con otros emprendedores. Esto fue una estrategia que yo utilicé al principio y claro, como al principio la marca de Copymelo, pues ahora no te estoy diciendo que sea súper grande, pero ahora por lo menos algo tiene. Pero al principio no tenía absolutamente nada. Por lo tanto, captar clientes era complicado. Y para captar cualquier cliente tenía que hacer un montón de cosas, tenía que insistir, tenía que buscarme las castañas por todas partes. Y lo hice. Pero me di cuenta de que había otros modelos. O sea, yo podía meterme en algún emprendedor que ya estuviera trabajando, ofreciera sus servicios y que de alguna manera sus servicios también tuvieran su vertiente de copywriting. Y decía, ostras, esto tiene todo el sentido del mundo. Tú, por ejemplo, haces páginas web y en las páginas web hay copy. Subcontrátame a mí el copy. Haz tu pack de simplemente diseño y haz un pack de diseño más copy. Y yo te lo cobro, tú me lo facturas a mí y listo. Y básicamente la idea era, evidentemente esas personas se lo cobraba por menos, pero también es que el esfuerzo era mucho más inferior. Era, por un lado, no tener que buscar al cliente, no tener que gestionar nada con él, no tener que tener nada de atención a él. Simplemente me daban unas pautas, yo lo hacía y pum. Y esto lo he hecho con páginas web, con campañas de Facebook, etcétera. Hoy en día, por ejemplo, lo sigo manteniendo con campañas de Facebook. Con otros sistemas, pues evidentemente no. Pero es muy interesante porque te abre un mar de posibilidades, te permite tener un portfolio que luego puedes enseñar y simplemente engrosar tu lista de clientes y de seguridad en ti mismo, que esto es fundamental. Error número 3. Ostras, los días de trampas al solitario, estos son unos días que me encantan. Hay días que simplemente tu cabeza no está para trabajar, porque eres una persona, porque eres humano y tienes diferentes opciones. 3 opciones, de hecho. Por un lado, puedes engañarte, decirte a ti mismo que estás trabajando con todas tus ganas y no avanzar absolutamente nada en lo que estás haciendo. Porque como copy es muy fácil no avanzar. Te metes en un documento, mueves 3 o 4 frases, escribes 2 o 3 tonterías, cierras.
qué buen emprendedor soy. La realidad es que no. Hay días donde simplemente, simple y llanamente, pues no estás trabajando bien, no estás haciendo bien las cosas y no va a salir por mucho que lo hagas, así que puedes engañarte. Dos opciones más interesantes. Dejar a los clientes y dedicarte a tareas más rutinarias. Crear los contenidos, cuestiones de cambios en la web que a lo mejor tenías ahí acabadas y que no has puesto por el motivo que sea. Hostia, esto te permite dejar esas tareas más importantes para otros momentos y centrarte en algo que no es tan exigente, que puedes tener a lo mejor un podcast o cualquier cosa en los oídos e ir avanzando. Y luego está la opción número 3, que para mí es la más interesante. Si no tienes nada que entregar y no te tienes que forzar a trabajar, cierra el ordenador, vete por ahí a dar una vuelta, tómate algo y disfruta y descansa y ya volverás mañana, que mañana será otro día. Estas son otras cuestiones súper interesantes que hay que hacer bastante más y en lugar de tirarte 10 horas delante del ordenador con la sensación de no avanzar, mejor tirarte 10 horas dando un paseo por la sierra o por la ciudad o por donde sea, descansando y simplemente estando tranquilo y disfrutando de la vida, que es muy corta. Y ya verás como después de desconectar, el día siguiente es mucho más fácil volver con ganas. 3. Siguiente acierto. Trabajar con organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. Cuando me preguntan por cómo empezar a crear un portfolio, siempre doy este consejo. Empieza a trabajar con organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro porque te permite, sin ninguna presión, hacer propuestas, ver qué tal funciona algo e ir tomando experiencia, tomar portfolio si sale bien y sobre todo confianza en ti mismo, que es una de las cosas más importantes. El ver que has lanzado un texto y que lo han usado y que ha dado resultados es lo mejor que tienes como copywriter. Pero no te lo voy a decir como acierto en este sentido porque está muy bien, te va a funcionar y es una estrategia que yo he seguido y que me gusta, pero a día de hoy lo sigo haciendo sin necesidad de tener que agrandar este portfolio. ¿Por qué lo hago? Porque, por lo que te decía antes, de un momento para otro desaparece la presión del dinero, desaparece la presión de muchas veces los plazos. Simplemente es un trabajo que haces porque te gusta, porque lo disfrutas y porque es una causa que de alguna manera quieres apoyar. Ahí te lo pasas en grande, es la esencia del copy pura y dura. Sabes que con lo que estás haciendo estás, como se dice en Silicon Valley, ¿no? Ayudando a hacer del mundo un lugar mejor. Pues funciona, y funciona muy bien, y te da esa paz, esa tranquilidad de estoy haciendo cosas que importan. Vale. Número 4. Dejar que me afectara demasiado los comentarios de personas que no están nada relacionados con mi trabajo, con mi emprendeduría o con lo que sea, ¿no? Esto me pasaba mucho al principio con amigos. Mira, si piensas que vas a poder emprender y trabajar 8 horas al principio, estás muy equivocado. Emprender es mucha carga de trabajo, es una movida muy grande, sobre todo al principio. Es cierto que conforme pasa el tiempo puedes más o menos empezar a hacerlo todo mucho mejor, ¿no? Pero al principio, cuando piensas que vas a emprender para tener mucha más tranquilidad, es mentira. Seguramente vengan tus años o tus meses de estrés más importantes de toda tu vida. Total, ¿cómo puedes hacerlo bien? ¿Cómo puedes trabajar? Yo uno de los problemas que tenía es que tenía gente alrededor que me decía, trabajas mucho, deberías trabajar menos, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Personas que te van mellando la capacidad mental y te van haciendo mella porque de alguna manera te hacen sentir culpable por estar tanto tiempo delante del ordenador, tanto tiempo intentando sacar tu proyecto hacia adelante. Personalmente, intenta escuchar lo mínimo posible. Es cierto que, y esto va a pasarte, que va a haber gente que desaparezca de tu círculo cercano. ¿Por qué? Porque no entienden que un jueves no puedes salirte a tomar algo porque tienes que entregar algo el viernes. Porque aunque para ellos el sábado y el domingo sea un día de poder hacer nada, a lo mejor tú tienes que estar toda la mañana trabajando en un proyecto para hacerlo y por eso el viernes no quieres quedarte hasta las tantas tomando algo, ¿no? Son cuestiones que empiezan a aparecer y que están ahí y que tienes que tomar en consideración. Y tienes que montarte una especie de armadura para que cuando te las cuenten te afecte lo mínimo posible. Y te lo cuento personalmente porque personas cercanas me machacaron mucho con esto y al final te acaban minando la moral, como se suele decir, ¿no? Vale, número... ¿cuál he dicho? Así, número 4, acierto, retrasar lanzamientos. Yo, por ejemplo, en esta fecha de agosto, cuando estamos hablando de esto, estamos en agosto todavía, ¿no? Sí, tenía pensado que para la semana que viene tenía que haber un lanzamiento de una serie de cosas preparadas. ¿Qué ha pasado? Que no me ha dado tiempo, por diferentes motivos, mudanzas, clientes, etcétera. Entonces tenía dos opciones. Además lo hablé con el programador que me estaba ayudando. Podía acabarlo todo rápido y lanzarlo, o hacerlo con calma, tranquilidad y lanzarlo bien. Ojo, esto no quiere decir que tenga que lanzarlo perfecto. El perfeccionismo es uno de los principales enemigos que tienes como copywriter en general. Pero
una diferencia muy grande en lanzarlo bien y lanzarlo mal. Entonces, tómatelo con calma. Siempre que puedas, hazlo bien. Hay veces que se puede posponer las cosas, ¿no? Sobre todo en el aspecto en el que estamos viviendo ahora, en este mundo tan extraño que nos está tocando vivir. Entonces, yo prefiero hacer las cosas en más tiempo y bien que hacerlas rápido y mal. Y sobre todo cuando se trate de tu proyecto, de tu negocio, ese cariño, esa pasión es lo que va a marcar mucho la diferencia. Paso a paso y con buena letra, como diría el Cholo Simeone, partido a partido, que creo que sigue siendo el entrenador del Atlético de Madrid, pero si te soy sincero, no tengo ni la más remota idea. Vale, siguiente, ofrecer precios muy bajos al principio por pensar que no valía para nada y querer captar a todos los clientes. Bueno, esto es un error, evidentemente. Cuando empecé, pues ofreces precios bajos. Primero porque no tienes ni idea de cuánto se cobra por un servicio. Pero en general, incluso cuando lo sabes, como no tienes mucha seguridad de que te lo van a aceptar, prefieres pedir menos porque dices, así al menos me llevo el trabajo. Lo que pasa es que llevarte un trabajo de horas, horas y horas por muy poquito, es duro, ¿eh? Sobre todo cuando necesitas varios de esos proyectos para poder llegar a fin de mes. Entonces, ojo, cuidado. Yo seguí un método que básicamente era, me pedían lo que fuera. Yo, en mi cabeza, muchas veces, martillándome con mi propio síndrome del impostor, pensaba, vale, voy a pedirle lo que sea. Vamos a pensar, por ejemplo, 400 euros, por lo que fuera, si es que da igual, la cifra da igual. Entonces decía, vale, voy a pedir 400, entonces voy a pedir 500. Automáticamente sumaba a todos los precios que en mi cabeza llegaba 100 euros más. ¿Por qué? Porque quería hacer un experimento. Si con esos 100 euros más me aceptaban siempre sin ningún tipo de problema, ojo, que igual lo que estaba pasando es que estaba pidiendo mucho menos de la cuenta. Y que con esos 100 euros igual todavía era menos de la cuenta, pero es información, es datos que después puedes utilizar para ir viéndolo. Así que esto es uno de los errores y también de los principales consejos que te puedo dar con todo mi corazón. Siguiente, acierto, trata de dar siempre algo más a tu cliente. Esto es fundamental, sorpréndele, que cuando le entregues sus textos, lo que sea, sorpréndele. Yo, por ejemplo, lo que hago, y ahora ya no es una sorpresa porque ya lo ofrezco, pero lo que hacía al principio es, con los textos, enviaba siempre un vídeo grabando la pantalla, hablando con el micrófono como estamos ahora, explicando el porqué de cada texto. Oye, esto no lo hacía nadie, creo que no lo hace nadie. Y básicamente lo que consigue es explicar el porqué de cada razonamiento que hay detrás de cada texto. Por ejemplo, también cuando lanzaba o cuando estaba haciendo una página web en cuanto a los textos y de pronto viéndolo pensaba que podía hacer algo más y que para que estuviera perfecto podía haber otra página y que yo no lo había propuesto en el presupuesto porque no me había dado cuenta, la metía en el presupuesto y decía, oye, me he dado cuenta de que falta esto, por el mismo precio te lo voy a hacer, pero sin cobrarte nada más, es porque quiero que el producto final esté lo mejor posible. No voy a decir perfecto porque decir perfecto está prohibido, pero que estuviera lo mejor posible, y esto es fundamental también porque es lo que te permite sorprender, generar esa conexión y que de alguna manera entiendan que la inversión que hacen en ti merezca mucho la pena. Siguiente, error, tratar de hacerlo todo tú. Está un poco en liza con lo que hemos dicho al principio de los aciertos, pero te voy a poner un ejemplo. Yo la primera vez que hice los impuestos lo hice solo yo, tuve ganas de llorar y de tirarme por un puente. Si has tenido que hacer alguna declaración de IVA, estoy convencido de que la primera vez te has dado cuenta de cómo funciona. Pero decidí hacerlo solo yo porque quería aprender cómo era, decidí hacerlo solo yo porque quería entenderlo para que después, cuando un gestor me lo hiciera, no tuviera yo demasiados pensamientos de no sé qué me está haciendo, quería saberlo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo intenté hacer yo. ¿Qué pasó? Pues tuve un problema con Hacienda. ¿Pagué de menos? No, pagué de más. Debo ser uno de los pocos tontos que en España paga de más. Evidentemente, cuando pagas de más, Hacienda no te pide nada. Pero cuando este verano en abril tuve que hacer la declaración de la renta final, me di cuenta de que había unas cifras que no cuadraban y eran precisamente de ese primer trimestre que había hecho yo sin un profesional al lado, ¿no? Yo estudié ADE, así que más o menos algo sí que sabía de lo que me estaba haciendo. Pero de la teoría a la práctica, como sabes, hay un mundo. Total, que ya aprendí que siempre había que contar con otros profesionales, siempre había que contar con otras personas que te pudieran ayudar, porque eso es lo que te permite al final hacerlo de la mejor manera posible. Y de hecho, como anécdota ya simplemente, yo me di de alta como autónomo un 30 de septiembre, último día de trimestre, y pensaba que ese trimestre no tenía que presentar declaración de IVA. Pues me llegó la cartita de Hacienda diciéndome que tenía que pagar el 10% de retraso. Claro, como era el 10% de cero, pues evidentemente no hubo nada, pero me pareció muy, muy curioso. Siguiente, acierto, invertir poco a poco en materiales para trabajar mejor. Esto me parece fundamental. Cuando empecé tenía este micrófono, que lo tenía un proyecto anterior, tenía un ordenador antiguo que iba fatal ya,
y tenía que poner un MacBook de 13 pulgadas donde las teclas estaban ya reventadas. Entonces, poco a poco he ido invirtiendo en cambiando materiales. Por ejemplo, ahora este directo lo estás viendo con una webcam nueva. ¿Por qué? Porque después de ver que Twitch es una vertiente del proyecto que me gusta y que quiero seguir haciendo, pues ya no quiero grabar con la cámara del ordenador. Es mala, va a 720p, se ve muy mal. Sin embargo, con esta cámara, que tampoco es una revolución, va a 1080. Oye, verlo a 1080 ya hace que este vídeo tenga una calidad aceptable. Que después, si lo bajo y lo subo a YouTube, no se vea como si se hubiera grabado en los años 90. Y de alguna manera me permite ofrecer contenido de más calidad. Siempre hay que ir invirtiendo poco a poco. Pero lo mismo, ¿no? Invertir en un software de facturación y no hacértelo tú. Me parece algo elemental. Invertir en un micrófono si no tienes para crear contenidos. Algo clave, porque tú me puedes ver mejor o peor. Y de hecho la calidad ahora de la imagen tampoco es que sea una locura, porque el ordenador da para lo que da. Pero el hecho de tener un audio que sea muy bueno hace que de alguna manera el aspecto visual se pueda perdonar. Porque consigue que, bueno, pues que si me estás escuchando solo, lo que te esté contando esté llegando. Y eso es muy, pero que muy importante. Así que invierte poco a poco en mejorar. Otro error, dejar que algunos clientes se aprovecharan de mí por ser demasiado bueno. Ostras, esto es fundamental. Tú vas a lanzar un presupuesto, te lo van a aceptar. ¿Y qué va a pasar? Que te van a decir, ¡puf! Y me puedes hacer esto también y esto y esto. Y tú, cuando aprendes, tienes que decir, perfecto, por supuesto que te lo puedo hacer. Pero ahora te mando un presupuesto y vemos cómo lo hacemos. Perfecto. Pero lo que va a pasar muchas veces es que al principio te lo van a intentar meter como pluses. Y son cosas que tú no has pactado con ellos. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Siempre, siempre, siempre fijar por escrito qué está dentro del presupuesto. Nunca hablado, siempre por escrito y te guardas ese escrito para decir, no, tú y yo hemos pactado X euros por este trabajo. Y yo te voy a hacer este trabajo por X euros. ¿Podemos hacer más? Por supuesto, pero te lo voy a presupuestar aparte, porque mi tiempo vale dinero y estoy trabajando para ti para conseguir un resultado. Ojo, esto es súper importante, súper interesante y tienes que aprender a dominarlo para que no se pasen de ti, porque si no lo que va a pasar es que te van a pasar por encima. Tuve una clienta que me contrató solo para asesoría y cuando me quise dar cuenta estaba escribiéndole los textos de su página web, de una secuencia de emails, etcétera y etcétera, decía yo. Claro, un día te le plantas, piensas y dices, ¿qué demonios estoy haciendo? Además era por una miseria. ¿Qué demonios estoy haciendo? No merece la pena. Es decir, oye, esto no está pactado, si quieres que lo hagamos, perfecto, te lo presupuesto y ya está, y si no quieres pagarlo, pues búscate a otro que lo haga o lo haces tú y no pasa absolutamente nada. Vale, otro acierto, reducir paulatinamente mi foco de atención en temas que no fueran de copy. ¿Quiere decir esto que en mi vida solo hay copy? Evidentemente no, me gustan otras cosas, pero ir focalizando los temas a los que te dedicas durante tu espacio de trabajo para que solo sea copy. Por ejemplo, formarte en temas de copy, leer de temas de copy, aprender de temas de copy. Son cuestiones que a lo mejor pues puedes estar muy disperso, no, pero me dedico al copy, pero quiero aprender de todo esto de alrededor. Ya, pero no, tienes que asegurarte de que por lo menos el core, el núcleo de tu día, está asociado con el copy, está pensado con el copy, está hecho para que mejores como copy. Y evidentemente luego ir abriendo el círculo poco a poco, pero tu principal atención tiene que ser eso. Cuando hablo de copy me refiero a marketing y a todo lo que está relacionado, que es lo que te va a permitir ser el mejor copywriter posible, porque te va a permitir entender cómo funciona todo donde estamos trabajando y que de alguna manera puedas hacerlo de la mejor manera posible. Vale, siguiente. Hablar demasiado fuera del trabajo con personas a los que no les interesa nada. Al final tienes tanto la mente en copy o en tu emprendimiento, que estás todo el rato hablándole a todo el mundo de emprendimiento y pronto aprendes que al mundo le importa una mierda que seas emprendedor. Si estás tomándote una cerveza con tus amigos, y ya está. Vale. Acierto, ostras, esto me gusta mucho, lanzarme a nuevas aventuras, a experimentar. Por ejemplo, como estoy haciendo ahora con Twitch, que esto es una nueva aventura que quiero ver hasta dónde puede llegar. Mi idea es hasta diciembre, hasta 31 de diciembre, estaré intentando streamear prácticamente todos los días compartiendo copy. Que oye, no somos muchos, pero somos ya 15 personas, que parece tonto, pero estamos 15 personas en un canal de copywriting hablando de copywriting. Y es, oye, me merece la pena. De hecho, como luego sé que este contenido lo puedo reutilizar para cuestiones como YouTube, me merece la pena en el doble de sentido, ¿no? Entonces esto es muy, pero que muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Otros experimentos, pues por ejemplo, TikTok. Yo a principios de noviembre me lancé a TikTok del año pasado y dije, oye, quiero ver qué tal se me da en TikTok, cómo puedo avanzar, etcétera. Y me lancé, oye, pues en más o menos un añito hay 12.000
12.000 seguidores. Bueno, quiero recalcar que la pantalla se me rompió ayer o antes de ayer y que está ahí roto. Oye, pues son una comunidad de 12.000 personas hablando de copywriting. Eso es la leche. Y fue por probar. Todo el mundo decía, pero el TikTok es una red para niños pequeños, para jóvenes o lo que fuera. Pues puede ser, pero también es una red social donde puedes experimentar. Y el pensamiento siempre es el mismo. ¿A ti no te gustaría posicionarte en Instagram cuando empezó? Cuando no había casi competencia. Si supieras todo lo que vino después. La respuesta siempre sería sí. Por lo tanto, si te aparece una nueva oportunidad como TikTok, lánzate porque nunca sabes hacia dónde puede llegar. Parece que en Estados Unidos va a llegar malamente, ¿no? Pero bueno, está bien. Ostras, este es uno de los principales errores que más me ha machacado. Ansiedad por el tiempo libre. Y para esto te tengo que poner en contexto. Yo durante la mayor parte de mi vida era... Me iba a trabajar y mi tiempo libre eran mis proyectos personales. Antes de Copymelo eran proyectos literarios, luego fue Copymelo. Cuando emprendí, compaginé durante mucho tiempo, 6 o 7 meses, mi trabajo por cuenta ajena como copy y mi trabajo en casa por cuenta propia como copy. Total, que mi día era llegar de trabajar, incluso antes de ir a trabajar también trabajaba en mi proyecto y dedicaba mi tiempo libre a mi proyecto propio. Claro. Cuando emprendes y cuando ya tu vida solo es el emprendimiento, cuando ya te ganas la vida con tu propio proyecto, sucede algo. Y es que tienes tiempo libre. Tampoco te creas que es una locura de tiempo libre, pero tienes tiempo libre. Y empiezas a pensar, ¿y a qué demonios le dedico yo el tiempo libre ahora? Si durante los últimos años he estado dedicando tiempo libre a mis proyectos. Y esto a mí me ha causado problemas a nivel de ansiedad muy grandes. Porque no sabía cómo orientarme, no sabía qué quería hacer, no sabía qué me podía dedicar. Yo estaba acostumbrado a estar full attention, full focus mejor dicho, con esto, salvo cuando estaba con algún amigo, con mi pareja por ahí tomando algo. Y ya está. Entonces esto me costó mucho, la capacidad de sentarme a ver una serie, la capacidad de ponerme a leer un libro, que no fuera de trabajo. Y bueno, pero poco a poco va saliendo. Y luego, otro acierto sería invertir de manera constante en formación y cursos. Mira, ahora mismo estoy haciéndome 3 cursos a la vez. Un curso de escritura generalista, de más creatividad, otro curso de copy puro y duro y luego otro curso que es de marketing, de Search Console, de aprender a utilizarlo. Como te decía, invierte en formación, invierte en ti, invierte en tu proyecto, que es tu cabecita y los materiales con los que lo haces. Esto es vital. Luego vamos ya con el último error y con el último acierto. Último error, trabajar de más y renunciar a dormir. Mira, cuando no es necesario, porque hay días que sí que es necesario. Lo que te quería contar es que hay momentos en los que tú, si quieres, puedes trabajar todo el rato. Esto es así, puedes trabajar y trabajar y trabajar y volver a trabajar, porque el trabajo no se acaba nunca. No se acaba nunca, las cosas como son. Así que cuando te quieres dar cuenta, estás trabajando y trabajando. Y claro, si tú quieres, puedes renunciar a horas de sueño, etcétera. Hay momentos donde vas a tener que renunciar a ellas porque tienes un cliente que se te ha ido mal, tienes un cliente al que le tienes que entregar, ha pasado algo y vas a tener que hacerlo y no pasa nada. Pero que no sea una constante, que sea la excepción, no la regla. Esto es muy importante. Y por último, el acierto, tomar la decisión de adoptar 2 gatitos, que los adopté en el mes de julio, creo que fue. Y al final tener que dedicarles tiempo cada día de mi vida. Eso hace que no pueda estar todo el rato centrado aquí y que también tenga que sacar tiempo para el mundo real, lo cual me parece maravillosamente bueno. Y bueno, estos son los 10 errores y 10 aciertos que te quería contar de este primer año como copywriter emprendedor. Y muchísimas gracias por escucharme. No sé si tienes alguno tú, pero me lo puedes dejar acá abajo en los comentarios y será un placer.